somos de escuchar música folclórica de diferentes partes de Latinoamérica, pero saben que determinada música, esta no creo que sea una elección musical al azar, y no lo es porque la tenemos a Julia aquí del otro lado para contarnos. Hoy nos vas a traer información, me encanta porque tengo que mirar 3 veces los nombres, de Selina y Retulio. ¿De dónde son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo está, Juli? Hola, hola, Jime, un saludo inmenso para ti y para toda la gente que hasta ahora nos escucha. Y bueno, hoy vamos a seguir nuestro viaje en la preciosa isla de Cuba. Selina y Reutilio son un dúo de música cubana, no muy conocido recientemente, o sea, como que han caído un poco en el olvido, pero sin duda alguna que tuvieron un punto de auge bastante alto para la música latinoamericana en los años 70, en los 80, en los 60, y tienen una particularidad muy especial en su música de la que hablaremos más adelante. Qué lindo, sabes que se escucha el audio que tenemos y se escucha lo roto se ve que se digitalizó directo desde un disco, porque se escucha ese ruidito, esa lluviecita bonita que decís, esto viene digitalizado de un disco, viene de un sonido más de esa época. ¿Y qué onda? ¿Cómo fue que se hicieron populares? ¿Qué es lo que nos traen? Bueno, siguiendo un poco el enfoque de nuestra columna, que es hacia las mujeres, la voz principal de este dúo es Selina, que es de esas voces femeninas fuertes, de esas voces femeninas encantadoras, que sin duda alguna te atrapan a la primera nota, al primer acorde, y sin duda alguna pues nos deja enamorados y con muchas ganas de bailar además. Selina González Zamora nació en Jovellanos, Matanzas, Cuba, el 16 de marzo de 1928. Entonces estamos hablando de inicios del siglo XX, y el guitarrista del dúo y cantante también, que es la segunda voz, compositor también de muchas de las obras, Reutilio Domínguez, nació en Guantánamo en 1921. Selina, que es el foco central de nuestra columna, era una niña campesina. Sus padres y sus hermanos cantaban en las fiestas o en estos encuentros saraos. Sarao es una fiesta como tal familiar los fines de semana. Los hermanos de Selina, Ángela tocaba guitarra y Jesús el laúd, que es otro instrumento de cuerda que guarda algunas similitudes. Así, Selina aprende durante la niñez la base melódica del cante guajiro, que es el canto campesino cubano, y de su mamá hereda la devoción por las religiones criollas de Cuba y de otro tipo de deidades. Y aquí es donde viene el tinte distinto de la música de Selina y Reutilio. Entonces esas devociones paganas, entre comillas, yo las llamaría más distintas que otra cosa, orishas, ochum, babalú, changó y yemayá. Entonces aquí ya los elementos empiezan a combinarse un poco. Es hacer música con otro sentido y hablar de un fenómeno bastante particular que se da en toda América Latina, que es el fenómeno del sincretismo. Entonces tenemos a través de las manifestaciones musicales la adoración en la canción que estábamos escuchando de fondo, que es a Santa Bárbara, pero en el coro nos van diciendo que viva Changó, que viva Changó, que viva Changó, señores, que es una de esas deidades de la santería cubana que muchas veces hemos malinterpretado, malentendido y la hemos identificado con otro tipo de cosas que no van. Entonces es el canto guajiro campesino a las deidades tradicionales que trajo movimientos de conquista, colonia y demás, propias del catolicismo, pero también es una alabanza a esa raíz cultural afro con estas deidades. Entonces es un fenómeno cultural bien interesante el que nos presentan Selina y Reutilio a través de su música. Sí, así lo es, y es lo lindo y lo interesante que tiene, como decías, me gusta lo de decir deidades criollas, porque son un poco eso, es un poco de también cómo terminan entendiéndose una religión tan
centrada o tan pensada desde el catolicismo o el cristianismo, cómo se unifican y cómo crecen para con lo que es los diferentes santos paganos, como se pueda decir, o las diferentes deidades que tenían los pueblos antes, mixeadas también con lo que trae lo afro. Es como muy interesante este tema, y musicalmente es increíble lo que se logra. Sí, así es, Jimena. El asunto aquí es que es un fenómeno de resistencia, como siempre lo hemos hablado. Entonces, no solo en la música, sino también en ciertos rituales, y no solo en Cuba, sino a lo largo y ancho de toda América Latina, el sincretismo ofrece ese tipo de particularidades, ese tipo de característica. Sí, está presente seguramente en muchas culturas alrededor del mundo, pero nunca fue más visible como aquí. Incluso en Colombia muchos de los nativos americanos se escondían en las estatuas que los españoles mandaban a hacer de las figuras religiosas del cristianismo, escondían los muñecos de sus dioses y los adoraban, metían una tradición entre la otra. Entonces los españoles estaban contentos por un lado, ¿cierto? Porque decían, no, estos nativos se nos convirtieron rápido, pero en realidad había una profesión de fe distinta. Y bueno, volviendo un poco hacia la música, durante la infancia de Celina, su familia se muda a Santiago de Cuba y ya empieza ella a tener un poco más de contacto con la radio y el sonido de punto cubano, que es esta trova, son estos ritmos de guitarra, que son estos ritmos de bohemia, y ella aprende a improvisar y aprende a cantar y a trovar sobre los temas de su diario vivir. Y en 1943 conoce al que va a ser el amor de su vida y su compañero musical, Reutilio. Entonces, del 43 al 47 aproximadamente, ellos empiezan a preparar todo su repertorio musical y hacen su debut en una emisora de Santiago de Cuba que se llamaba CMKR, y era una de las más famosas. Allí Antonio Fernández, que ya era un músico cubano consolidado, los presenta y de alguna forma ellos empiezan ya a figurar dentro de la escena musical cubana. Acordémonos que existían clubes muy famosos como el Tropicana, en donde se reunían las grandes orquestas y toda la alta sociedad cubana acudía allí para bailar y para compartir y para departir. Allí empiezan a tocar los fines de semana y estos cantos religiosos, entre comillas, los hicieron famosos, y de alguna manera incluso llegó a compartir tarima con Celia Cruz cuando Celia recién iniciaba su carrera y aún no se proyectaba a nivel internacional, con otros cantantes cubanos famosos como Mercedes Valdés y Gina Martín. Entonces, de alguna manera empieza ya a difundirse la música de ellos. Lo que los hace famosos en América Latina es que empiezan a generar música para bailar, y pues naturalmente en los alrededores, lo que es Centroamérica y la zona Caribe de Sudamérica, pues empieza a coger con mucha fuerza la música de ellos dos. Y su éxito, el éxito con el que lograron conquistar, se llama guaracha, justamente. Y la guaracha hoy en día tiene un significado completamente distinto. Se entiende como un ritmo musical distinto, pero el original viene de la tierra cubana y tiene que ver mucho con la rumba, con la salsa, lo que posteriormente se va a llamar salsa, porque la salsa para esa época no había nacido como género musical, pero sí tiene mucho de canto guajiro y de manejo de las guitarras, que es tan particular y que brinda el compás y la melodía para que sea sumamente agradable al oído y se pueda bailar. Es increíble esto que contás, porque son como las raíces de un ritmo musical que lo tenemos, como vos lo escuchás y decís, sí, existe desde siempre, y te pones a pensar, no fue hace tanto, o sea, sí, pero a su vez existe el 40 y pico, no fue hace tanto. Cuando lo estudias en una línea de tiempo y lo ves desde la historia, y para mí la salsa es como indiscutida, siempre existió. Está muy bueno eso, y está muy bueno también entender de dónde vienen y qué
qué mixes se hicieron desde los diferentes países. Me gusta lo que estabas diciendo antes al principio, no quiero dejar pasar, de que adoraban las estatuillas que ponían dentro de las estatuillas. Es como el mejor ejemplo de lo que decíamos recién de la sincreción entre las regiones. Es el mejor ejemplo, o sea, dentro de una es increíble y es muy lindo que pueda pasar todo esto. También habíamos estado hablando con otra de las artistas que habíamos visto acerca de diferentes religiones, y está bueno que esté atravesado por ellas también esta parte espiritual, que muchas veces se ve más poner en las cantantes estadounidenses que cantaban en las iglesias, también empezaban cantando así, como también es tan importante la religión, por algo se habla tanto de ella y sigue siendo un foco de discusiones, porque durante un montón de tiempo fue en donde se acunaron las diferentes artes. Eso también está bueno. Absolutamente, sin duda alguna nuestra condición humana está compuesta por un ápice de fe, somos seres de fe independientemente de cómo la manifestemos o en qué la manifestemos, y pues esa fusión con el arte hace pues unas manifestaciones únicas a lo largo y ancho de las culturas, de las locaciones, de los contextos y también de la historia. Entonces la voz, la música, la pintura sirve para manifestar, para resistir, para construir, para deconstruir también muchos parámetros sociales, religiosos, morales incluso, y nos vamos replanteando siempre hacia nuevos, vamos caminando siempre hacia nuevos paradigmas, hacia nuevas formas de ver la vida y de entender el mundo. Entonces, pues en los años 40 estamos hablando de sociedades sumamente conservadoras, estamos hablando de sociedades donde quizá la voz de la mujer no era tan presente y donde entrar al medio del arte y de la música concretamente era muy difícil. Hoy en día quizá no es tan complejo, pero eso no quiere decir que se le revista del valor que merece, ¿sí? En el caso yo tomo referentes como Celia, como Celina, para que su voz sonara en todas partes tenía que ser un talento excepcional, ¿sí? No estoy diciendo que las mujeres de ahora no sean talentosas, ni mucho menos, sino que tenía que ser algo realmente salido de foco para que pudiera tener ese reconocimiento. Y de camino a eso, pues después de 1947, ya la radio y la televisión, que recién estaban naciendo en este lado del mundo, empiezan a enfocar su atención en Celina y Reutilio, en su particular voz, ¿cierto? Y ya vienen los viajes hacia Nueva York, Puerto Rico, una gira por Cuba, empiezan a colarse en los oídos y en los corazones de la cuenca del Caribe, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, y eso hace que, sobre todo entre 1964 a 1980, tengan el punto más alto de reconocimiento a nivel internacional. Entonces, sin duda alguna los bailamos, los disfrutamos, pero siento que en este punto también vale mucho la pena entenderlos y cuál era la intención que tenía. Aparte de ponernos a bailar y ponernos alegres, el mensaje era bastante poderoso. Entonces, es un canto al amor, es un canto a la vida, es una voz femenina que resalta y es sin duda alguna una forma distinta de hacer música. Que en lo cierto está todo lo que decís, sobre todo, bueno, desde el principio de que las mujeres debían más que nada en esa época destacarse. Es como pasa al día de hoy, lamentablemente, si vas a ser buena en algo tenés que ser 3 veces buena en algo, porque tenés que ser buena en lo que haces, tenés que ser buena si tenés una familia, tenés que ser buena con tus amigas, tenés que, viste, todo. Bueno, en ese momento era, si querías que te presten atención, tenías que hacer todo de la manera más perfecta posible. Y sabes que las músicas que se conocieron en ese momento, primero y principal, al no existir las redes sociales y las formas de viralizar más también, y después, bueno, el machismo que siempre existió. Eso por un lado es increíble, y es verdad que todas las cantoras que hemos estado hablando son no solamente ejemplos de artistas y de cantoras, sino también de vida.
y esto que es transversal a lo que venimos hablando, que es la lucha en sus temas. Todas las cantantes que hablamos tienen esa gota, esa clave, esa cuota de lucha, esa cuota de que no es que cantan las canciones porque sí, solo comercialmente, sino que todas son cantoras de protesta, se podría hasta decir, y no es la música de protesta que conocemos mundialmente o que uno asocia. Escuchás a un chabón solo con la guitarrita y decís, eso es música de protesta. No, nada que ver. Eso es lo lindo que también tiene toda la parte centroamericana y latinoamericana, que es esta mixción que hablábamos también al principio con las raíces afro. La verdad es muy lindo poder hablarlo, armarlo y desarmarlo también para entender que podés bailar un tema musical y pasar la bomba, pero saber la letra que dice y entender por qué lo dice también, porque hay muchas veces que se nos pasan el dialecto centroamericano, se nos termina pasando y no podemos entender en profundidad. Y como es música que se baila, tal vez no nos sentamos a escucharla. Entonces está buena esta invitación a sentarnos, a escuchar cada tema y bueno, si te despiertan las ganas de mover los piecitos mientras estás escuchando, hacelo, pero escuchalo y entendé, porque viene con un montón de información y eso es algo hermoso y te agradezco que nos lo traigas. Para mí siempre un placer y bueno, ya para ir cerrando nuestro espacio, ellos se separan evidentemente de esa unión queda un hijo que es el que va a reemplazar a Reutilio en el dúo y es quien finalmente acompaña los últimos años de carrera artística de Celina y la acompaña aquí, sobre todo en nuestro país. Vinieron a la ciudad de Bogotá, la Feria de Cali, Palmira, Popayán, Pereira, Manizales, bueno, fueron famosos casi en todo el territorio colombiano y en Europa también, en el Reino Unido, Suecia, Francia, Grecia. Pero ahí está lo curioso, quien construye la base es Reutilio, pero quien viene a disfrutar y de alguna manera a manifestar ese éxito a nivel internacional es su hijo. A la edad de 86 años, el 4 de febrero de 2015, Celina fallece por una prolongada, un deterioro prolongado a raíz de una dolencia cerebrovascular. Entonces, pues ella nos deja un legado bastante importante que no todo el mundo conoce, que no todo el mundo se baila, que no todo el mundo disfruta y como bien mencionas, no todo el mundo comprende la profundidad y la dimensión de lo que se está manifestando en cada canción. La invitación entonces está abierta a que sigamos disfrutando de viajes sonoros a través de voces de mujeres que hicieron historia y que nos invita no solo a hacer historia, sino a vivir y a revivir ese legado cultural tan importante que tenemos en este lado del mundo. Y una cuñita importante es que me siento muy feliz porque esta semana, la semana anterior, en la celebración de los Grammy Latino, nuestra querida Petrona Martínez resulta ganadora de Mejor Álbum Folklore y ver la nota de cuando ella recibe su premio, cuando le notifican que gana, su cara de alegría y de no me lo puedo creer, pues bueno, se paga solo el precio de semejante felicidad para ella. Qué genia Petrona, qué lindo, qué buena noticia y qué festejo, como siempre, porque está bueno mantener la lucha y mantenerla desde el festejo. Acá muchas paredes se han escrito con eso de mi revolución será la alegría, mi revolución será y eso está bueno porque cuando nos quieren mal, nos quieren preocupados, nos quieren peleándonos, siempre está bueno poder tomarla desde esa perspectiva. Petrona también es un gran ejemplo de eso y obvio que nos pone muy felices que la hayan reconocido con el álbum. Absolutamente. Y también, pues bueno, un feliz día para todas las mujeres en el día de ayer, que fue el día de la no violencia contra la mujer a nivel internacional, porque nos queremos vivas, nos queremos libres, nos queremos felices, desde la solidaridad, desde la empatía, porque estamos llamadas a estar juntas y a apoyarnos y acabar un poco con esas microviolencias de competir entre nosotras, de destruirnos entre nosotras con una palabra, un gesto, una mirada, no.
estamos llamadas a reconstruirnos como sujetos y como sociedades. Entonces, abrazos para todas. A reconstruirnos y construirnos, y es hermoso esto que decís, y sí, y también está bueno traerlo desde el lado de nuestras cantoras, porque también la fiesta feminista y las marchas es algo que se ve mucho, por lo menos acá, y en algunas otras que yo he ido a Colombia a un 8M, las tamboras, mucha música, mucha fiesta, y bailamos y nos divertimos, y vos decís, estás reclamando que te matan, sí, pero ¿qué querés que haga? Ya estoy cansada de llorar, estoy cansada de estar triste, así que ahora vamos a ir al frente y vamos con los tambores, vamos con la música, y eso es algo hermoso y que es lindo compartir. Comparto todas tus palabras. Muchas gracias, Yuri, por estar siempre, por traernos todas estas noticias tan lindas, esta información tan linda, y también por poder compartir desde el arte y desde la música en este caso. Para mí siempre un placer estar con ustedes desde la pantalla, desde el corazón y desde los ritmos y las voces de mujeres que han hecho historia en nuestro continente. Un abrazo desde Bogotá, Colombia, para todos los rincones en donde nos escuchan. Un abrazo para vos, Yuri. Te mandamos un poquito de sol y de calor, que te vemos tan abrigada en Bogotá. Y estaría bueno que nos tomemos unas aromáticas, porque con la garganta como la tenemos necesitamos unas aromáticas nosotros. Gracias, Yuri. Nos estamos viendo en unas semanitas. Que así sea. Un abrazo para todos. Y